Ahí está, este es el anuncio que nos indica que en Onda Verde, aquí en Radio La Red Rosario, está la invitada del día de hoy y es la diputada nacional, ex intendenta de la ciudad de Rosario, presidenta del Partido Socialista aquí en la Argentina, y es Mónica Fein, que bueno, se tomó el tiempo de poder conversar con nosotros. Hola Mónica, ¿cómo estás? Gustavo y Vanessa te saludan. Hola Gustavo, Vanessa, un gusto de poder charlar con ustedes e intercambiar algunas ideas. Sí, eso está bueno y nos encanta conversar este, con aquellas personas que tienen influencia dentro de la coyuntura que muchas veces pasa, y en este caso en la Argentina y en el país, ¿no? Porque, bueno, se trató en la Cámara de Diputados de la Nación el fortalecimiento bueno, de la justicia federal, que hace más de 40 años está estancada en nuestra provincia. En diputados tuvo un tratamiento, en el Senado otra. Un poco el paso a paso, Mónica, cómo lo fuiste viviendo y cómo lo ves a futuro. Bueno, creo que es un acto de madurez importante la que hemos hecho en la política santafesina, de pensar que la realidad tan compleja que vivimos, la violencia que estamos sufriendo, exige que nos pongamos de acuerdo, que tratemos de superar una situación de diversidad en las miradas políticas y nos pongamos de acuerdo por lo menos en algunas cosas fundamentales. Y así fue este proyecto que trabajamos durante mucho tiempo para que prácticamente todos, salvo el senador Lewandowski que presentó su propio proyecto, bueno, pudiéramos firmar este fortalecimiento que no es otra cosa de buscar una justicia federal que esté a la altura de las circunstancias que hoy necesitamos. Como bien decías Gustavo, tenemos una justicia federal de hace más de 40 años y con nombramientos además no realizados, es decir, con muchos cargos vacantes. Lo que estamos proponiendo es un nuevo mecanismo con muchos más fiscales, defensores y jueces que permita investigar más claro el delito y obviamente aportar con este mecanismo a bueno, romper los lazos tanto del narcotráfico como el lavado de dinero, que son un eje importantísimo en nuestro país, particularmente en nuestra provincia. Vos decías que obviamente se trató y en la Cámara de Diputados de la Nación, y ¿cuál fue el clima que encontraste? Porque obviamente ayer nos encontramos, anteayer nos encontramos con algo diferente de lo que ocurrió en el Senado de la Nación, y esto preocupa a las santafesinas y a los santafesinos, porque estamos ante una necesidad que es urgente, digo, y que también que tendrá sus años para poder implementarla, pero digo, ¿cómo se vivió en diputados y qué analizás de lo sucedido en la Cámara de Senadores? Bueno, en primer lugar, creo que en diputados y diputadas se pudo trabajar muy bien. Este proyecto fue primero a dos comisiones, después a la Comisión de Presupuesto, donde también participamos, y más allá que en las comisiones hubo debate y algunos acalorados debates, particularmente Enrique Esteves tuvo una excelente participación por una creo provocación innecesaria del diputado Clery en una situación tan dolorosa. Yo creo que a veces la política se vuelve cínica e inhumana cuando no piensa el dolor que estamos viviendo. Y la verdad que lo llamó a la reflexión. Y en diputados, cuando lo tratamos, la participación de todos los actores, hablando también de realidades de otras provincias, porque lo que estamos exigiendo para Santa Fe no está lejano a lo que pasa en otras provincias donde la justicia federal ha quedado muy retrasada. Pero hubo un buen clima, pudimos votar prácticamente por unanimidad, solo se abstuvieron los integrantes del Frente de Izquierda, es decir, que hubo 4 abstenciones y el resto de los diputados y diputadas votamos por unanimidad este proyecto que fue elaborado no solo por diputados y diputadas, sino también porque fueron magistrados, fiscales, abogados de los colegios profesionales a aportar a las comisiones para hacer un mejor proyecto. Así que creo que fue lo que teníamos que hacer. No es suficiente. Quiero aclarar que esta ley no resuelve el problema de la violencia ni de la inseguridad. Es fortalecer la justicia.
y creo que era importante hacerlo. Entiendo que lo de ayer de senadores, bueno, habla de la dificultad que tenemos en la política de cumplir las reglas y ponernos de acuerdo en cosas importantes. De uno y otro lado, no conozco los detalles, pero obviamente es criticable que se quiera usar esta necesidad, este dolor que tenemos en Santa Fe y en Rosario en particular, para algún rédito político en particular. Es muy criticable que alguien lo piense. Yo me levanté de la Asamblea Legislativa cuando el presidente dijo que parte de lo que pasaba en Rosario era porque la Corte se había llevado por delante al Consejo de la Magistratura. Me pareció cínico que dijera eso. Es otra cosa lo que está pasando en Rosario y en Santa Fe. No tiene que ver con la pelea del gobierno con la Corte. Entonces, así como creo que hay que superar el partidismo en algunos temas, bueno, en esto creo que hay que superarlo, y yo lamento que allá en senadores no hayan podido ponerse de acuerdo y tratar este y otros temas, pero este tema en particular, porque era de sumo acuerdo. No hay nadie que pueda estar en desacuerdo con fortalecer la justicia federal en Santa Fe con lo que estamos viviendo. Vale. Sí, no, como bien decía Mónica, también había otros temas que debían aprobarse, pero este particularmente, bueno, podían haber aprobado alcohol cero, entre otras cosas, pero esto particular que dice Mónica, a los rosarinos y a los santafesinos, nos atraviesa de lleno. Hace unos días pasaba por el programa, por acá, por Onda Verde, Aníbal Pineda, y hablaba de lo difícil que es la investigación judicial en términos de narcotráfico, porque obviamente es un delito de la esfera nacional, pero había que fortalecer a la justicia de Santa Fe y de Rosario. Los niveles de violencia vinculados al narcotráfico que está experimentando la ciudad son terribles y son abrumadores. Efectivamente, Vanessa, mira, la verdad que creo que todos sentimos que el Estado va atrás del problema. Tenemos como un Estado del siglo pasado y una criminalidad delictiva cada vez más avanzada, ¿no? Porque no solo es la extorsión, la amenaza, las balaceras y obviamente los asesinatos. Bueno, ante una... Bueno, y los presos desde las cárceles, porque uno pensó cuando nuestro sistema acusatorio, que realmente es un ejemplo, metió a preso por asesinato, por asociación ilícita a los grandes cabecillas, pensó, bueno, los pusimos presos. Y ahora creo que sentimos una terrible frustración de sentir que desde las cárceles, y por eso es importante, y digo, esta ley es importante, pero no es suficiente, porque vemos que desde las cárceles siguen manejando la violencia. Así que es necesario tener un Estado del siglo XXI, un Estado que articule las capacidades que tiene en investigación de la ruta del dinero, en aportar políticas sociales de contención y desarrollo humano, porque obviamente con los datos que nos dio el INDEC sobre la cantidad de personas en situación de pobreza, esa pobreza genera vulnerabilidad y el delito aprovecha nuestras vulnerabilidades para cooptar voluntades. Si alguien no puede conseguir un trabajo, tener una vivienda digna, comer todos los días, bueno, el delito aprovecha esa situación de vulnerabilidad para cooptar, como aprovecha la situación del consumo, el consumo que hoy hay, porque tenemos que decirlo, para que exista esto, hay un aumento inmenso del consumo de drogas ilícitas. Bueno, esto lava dinero, esto genera muchísimos recursos económicos, esto viene, no, Rosario no produce droga, viene por hidrovías, por rutas nacionales, bueno, hay mucho por hacer y necesitamos un Estado mucho más articulado. Yo, en la reunión que estuvo el jefe de gabinete el día jueves, de alguna manera, creo que también le preguntamos cuál era el plan, porque creo que hay acciones que son importantes, la acción que esté Gendarmería, la acción de que la UIF tome sede en Rosario, pero no es suficiente. Se necesita una articulación y un plan que fije objetivos, metas, que podamos definir cómo vamos a los territorios, cómo garantizamos que esos territorios donde la gente vive con miedo se conviertan en territorios donde el Estado, en todos sus niveles, ocupe ese rol de garantía y de cuidado. Bueno,
creo que falta un plan y eso no solo se lo exigimos al gobierno nacional y al gobierno provincial, sino que también, y así lo hemos hecho, lo ha hecho Clara García acercándole al gobernador propuesta, lo he hecho yo acercándole al ministro de Seguridad propuesta, tenemos que todos con nuestros errores y aciertos aportar nuestra experiencia para que exista un plan de trabajo coordinado del Estado. Me parece que sin eso vamos a seguir con acciones aisladas como que... Se me está cortando, Mónica. No sé si... ¿Me escuchan? Ahí está, Mónica, ahora sí. Esto de las articulaciones y esto de un plan coordinado de las fuerzas, ¿no? La política en sí, ¿cómo crees que está actuando? Si es de manera coordinada, si es de manera teniendo en cuenta el sentido común y que las prioridades de las ciudadanas y los ciudadanos esté por encima de los intereses partidarios, digamos. Está faltando. ¿Qué autocrítica hay del lado de la clase política? Bueno, creo que cada vez que usamos la seguridad como objetivo de campaña, la verdad que nos estamos alejando de dialogar sobre el tema. Y eso se ha usado mucho. Se está usando ahora, lo usó el gobernador Perotti. Me parece que hay que sacarlo de la campaña electoral, que la violencia es un problema complejo y requiere que cada uno de nosotros sepamos, los que gobernamos con más razón, que muchas veces uno fracasa en el intento de un objetivo y eso no te hace cómplice, te hace en todo caso repensar una política pública, te hace redoblar esfuerzos, porque aquí en otros países del mundo la violencia es un tema complejo. Habla de desigualdad social, habla de muchos recursos económicos, habla de la complejidad y de la trama que hay alrededor de la violencia. Entonces, yo creo que hay que sacarlo de las campañas electorales, pero los primeros que tienen que sacarlo son los que gobiernan. No, muchas veces escucho, bueno, el gobierno anterior, entonces, nada, a ver, creo que nosotros, por lo menos desde el socialismo, podemos decir, hicimos muchísimas cosas. De hecho, logramos bajar la violencia, no como nos hubiera gustado, pero logramos bajar la violencia. Pero seguramente cometimos muchísimos errores. Y de hecho, el sistema acusatorio que nosotros impulsamos permitió inclusive meter presos a policías, a jueces, a actores que uno debería haber tenido confianza y terminaron relacionados con algún tipo de delito. Eso nos tiene que hacer reflexionar, es complejo. Lo que hay que hacer es aprender de los errores y generar nuevos desafíos. Y nosotros creo que hemos aprendido y necesitamos aportar esa experiencia. Y ojalá, Clara García le propuso al gobernador que convocara, como hicimos con la pandemia, convocamos a todos los expertos. Ahí fueron nuestros exministros de salud en una mesa, no pensamos si era de nuestro partido o no. Teníamos que estar juntos pensando que la pandemia nos obligaba a pensar juntos. Bueno, yo creo lo mismo. Tenemos que sentarnos los mejores expertos, las experiencias con errores y aciertos que hemos tenido y aportar una construcción a mediano y largo plazo. Saber que hay que hacer una política de Estado que no lo vamos a resolver, pero que todos los días tenemos que hacer algo que vaya en ese sentido. Yo espero que eso se dé. No, el gobernador Perotti se comprometió a convocar a los expertos que le propusimos. Ojalá eso se dé, porque creo que no solo le va a servir al gobernador Perotti, le va a servir al gobierno que viene, pero sobre todo le va a servir a la gente. Porque si nosotros nos ponemos de acuerdo en qué tenemos que hacer y cuando empieza un gobierno hace lo contrario a lo que hicimos. Bueno, nosotros tuvimos un plan de gobierno con errores y aciertos. Analicemos los errores o las dificultades y vayamos por los nuevos desafíos que tenemos. Creo que ese es el desafío y ojalá podamos hacerlo desde ahora mismo, porque la gente no nos está pidiendo la próxima elección, nos está pidiendo que ahora mismo, y por eso me parece importante la ley que sacamos, porque muestra esa madurez política, porque muestra esa convicción que tenemos que poner en decir,
bueno, queremos resolver los temas. También lo planteó el jefe de gabinete, ¿no? Sacar del tema electoral el tema de la inseguridad o seguridad. Bueno, depende de todos nosotros poder poner como eje una política de Estado para que gane quien gane, y ahora mismo podamos ponernos de acuerdo en acciones que modifiquen la realidad que vivimos todos los días. ¿Vale? Sí, no, me quedé pensando un poco en esto que decía Se quedó Mónica. pensando, Vane se nos quedó ahí, porque cuando ella reflexiona viene, Mónica, ¿eh? No, me quedé pensando en esto que Mónica decía del nivel de consumo que hay en los jóvenes y que realmente es muy alarmante, y hay muchas drogas que lamentablemente están muy naturalizadas entre los chicos. Y me parece que a veces, y de cara a un año político está bueno hacer esta reflexión, hay que abandonar ciertas mezquindades políticas, porque pandemia mediante, esta gestión ha abandonado un montón de planes que eran muy exitosos y que quizás hubieran mermado esa alta que hay en el consumo de drogas en los chicos. Me refiero al plan Vuelvo a Estudiar, al plan Nueva Oportunidad, al plan Abre, que por mezquindades políticas se han discontinuado. Y son planes que cuando uno los sostiene en el tiempo, a largo plazo, como decía Mónica, generan muchas cosas y muy buenas, pero hay que sostenerlo. Y simplemente porque lo hizo otro, se cortan, se discontinúan y generan un perjuicio para toda la población. Pensemos en esos jóvenes, Vane, de Nueva Oportunidad, que eran jóvenes ahí en el borde, que no encontraban sentido o proyecto de vida, y lo encontraron en un proyecto para aprender algo, para volver a la escuela, para soñar. Estuve en Las Flores con un proyecto hermoso, que es el proyecto Sur de fotografía, video, que un grupo de jóvenes de Las Flores y que sigue trabajando en ese proyecto, sobre todo unido a la municipalidad, porque ya es un proyecto productivo que da rentabilidad para esos jóvenes. Bueno, pensemos en los jóvenes que se quedan en el camino y que no encuentran un sentido a la vida, que no encuentran trabajo, que bueno, son actores que elige el delito para ir a captar, para llevarlos al delito o al consumo, ¿no? Que un consumo que se torna problemático y que determina en sus vidas. No tenemos informe del Cedronar desde hace varios años, es decir, no estamos teniendo datos serios sobre el consumo, pero cuando nosotros hablamos del narcotráfico, estamos hablando de un aumento del consumo, porque los que compran drogas no son los sectores más humildes, son los sectores medios y altos. Y el lavado de dinero no se hace en el barrio más humilde, se hace en las mesas de dinero de los centros urbanos, no solo de Rosario, en los centros urbanos más importantes del país. Entonces, y ahí participan contadores, abogados, actores de la economía formal que aceptan el dinero del narcotráfico. Por eso es tan importante que el Estado investigue esa ruta del dinero, investigue cómo se blanquea ese dinero de consumidor que compra y que genera dinero, y ese dinero va al sistema. Por eso la justicia federal es tan importante, porque tiene que investigar la ruta del dinero, tiene que investigar a los grandes actores del narcotráfico. Bueno, desde ahí creo que hemos dado un gran paso. Ojalá la política, como vos decías, Vane, continúe las cosas que se hacen bien y agreguen, porque siempre hay desafíos hacia adelante. Qué sé yo, cuando yo fui intendenta no existía este tema de las extorsiones o las balaceras de esta manera a negocios de barrios pequeños o a bancos, o estos mensajes mafiosos que hay. Quiere decir que el delito, inclusive desde las cárceles, está modificando sus prácticas y teniendo información. Bueno, nos tenemos que sentar en una mesa, y obviamente sé que hay mesas de coordinación, pero creo que no está poniendo el Estado Nacional todo lo que tiene que poner. A ver, no es mandar algunos gendarmes, no, es todo lo necesario. No puede ser que yo tenga más prefectura en Puerto Madero que controlando la hidrovía. No puede ser que yo recorro barrios y no veo presencia ni policial ni de gendarmería. No puede ser que estemos 44 en los recursos que se dan a barrios populares para su urbanización. Rosario, si es prioridad, no puede estar 44 para urbanizar los barrios más vulnerables.
tiene que estar primero. Es decir, en todos los aspectos, si queremos resolver el problema, tenemos que jerarquizarlo, en urbanizar los barrios, en mejorar las escuelas, en articular, y por supuesto también en la ruta del dinero y meter presos y que no sigan manejando desde las cárceles el delito los actores que obviamente tienen que ver con el narcotráfico. Estamos hablando con Mónica Fein, aquí en Onda Verde. Mónica, mientras vos hablabas, a mí me venía una reflexión, ¿no? Qué desigual es la carrera en la falta de oportunidad en niños, niñas y jóvenes que intentan muchas veces del Estado o de manera insuficiente o que no logra equiparar esa carrera de lo económico, ¿no? De lo que es fácil, rápido y el dinero que un chico de 18, 17, una chica de 20 consigue en una semana que probablemente su familia no lo gane en todo un año. Digamos, ¿cuál es tu mirada en referencia a esta desigualdad y a esta carrera en la cual se viene tan de atrás para poder evitar este negocio y este narcomenudeo y estos soldaditos, soldaditas, kiosquitos que están dando vuelta en la venta de drogas? Porque la tentación es muy grande. Bueno, primero que tenemos que pensar que con esta terrible desigualdad en la que estamos, la verdad que no es factible o no es fácil pensar en una buena democracia, porque la democracia significa vivir con libertad y con oportunidades. Y la verdad que esta desigualdad que hoy tenemos y que se ha profundizado con muchísimos niños y niñas pobres, no es sustentable. Tenemos que buscar un proceso donde las personas tengan oportunidad de desarrollarse y de crecer. Mientras en nosotros, yo pensaba, ¿no? Hablamos de violencia, obvio, cuando hablamos en los rosarios de violencia, hablamos de violencia armada, porque es lo que estamos viviendo. Pero la violencia que están sufriendo muchísimas familias, estuve el viernes por Las Flores, hay que ver el crecimiento de la parte de atrás de Las Flores, donde sin agua, sin electricidad, sin cloacas están construyendo nuevas familias que se van armando. Bueno, esas condiciones es violencia. Nosotros estamos logrando que una parte de la población reciba la violencia diaria de no tener oportunidades. Entonces, la democracia tiene, la política tiene que preguntarse, porque si no crecen los actores que vienen a cuestionar la política, pero en realidad lo que hacen es una política de retirarse del rol que nos corresponde como Estado y decir que lo resuelva todo el mercado. El que tiene dinero, que llegue a la escuela. El que no tiene dinero, que no llegue a la escuela. Bueno, es el debate que nos están planteando algunos, es por una democracia de desigualdad que estamos construyendo y que es la gran interpelación que tenemos que hacer, porque no hay posibilidad de competir, no con el dinero, con la expectativa, porque ¿qué planteaba el programa Nueva Oportunidad? Yo soy parte de un proyecto que tiene futuro, voy a aprender cosas, me voy a insertar y soy parte de un colectivo que cree que tiene un futuro mejor. Ese proceso que tienen los jóvenes cuando creen que tienen futuro lo alejan de la posibilidad, no por la plata únicamente, porque los jóvenes, las jóvenes, quieren construir futuro. Y cuando ese futuro no está, bueno, está la posibilidad de que alguien me ofrezca recursos económicos, que es diferente, no es futuro, es recursos económicos para sobrevivir o para tener dinero en el hoy. Entonces, cuando no hay mañana, y ese mañana se construye colectivamente en una democracia que genere oportunidades de estudiar, de trabajar, de tener una vivienda, hoy parece mentira, no para los más pobres. Yo pregunto si, no sé, si algún sector medio que tiene hijos, que trabajan los dos, piensa que puede tener una vivienda propia. Hoy, no. No hay. Entonces, si uno que tiene trabajo, ambos, supongamos, ¿no? Una pareja con trabajo, no tiene posibilidad de una vivienda propia. Bueno, imaginemos, ¿no? Aquel que vive de changas, que está todos los días pensando. Entonces, esas oportunidades hay que reconstruirlas. Yo creo en la política para reconstruirlas, aunque algunos creen que hay que regalarle eso al mercado, ¿no? Creo en la política, en que tenemos que aprender, que seguramente nos hemos equivocado muchísimo, pero tenemos que aprender a ser mejores actores de construcción de igualdad y que los políticos tenemos que vivir más parecido a lo que vive hoy en el día a día cada
persona para pelearla en poder salir adelante. No sirve políticos que vivan en una burbuja, sino políticos que vivan en la realidad y que también sean ejemplares, ¿no? Que no tengan nada que ocultar y que den la cara a la van, desde mi punto de vista, austeramente. Esto de tener dirigentes, políticas y políticos, digo, con los pies en el barro, ¿no? De caminar el barrio, de ver el hombro a hombro, de ver qué sucede. Y en esto de la democracia que vos decías, te llevo a la reflexión, estamos pronto a cumplir los 40 años el 10 de diciembre, 40 años de manera ininterrumpida y que sea para siempre y nunca más lo que pasó en la dictadura militar. Digo, ¿cómo ves a la juventud? Y esto ya te lo hago fuera digamos, del tema, porque veníamos muy tensos con este tema que nos pone tremendamente mal. Digo, ¿cómo ves a la juventud de cara a esta democracia que tiene recién 40 años y con aciertos y errores? Creo que es el camino, digamos. ¿Qué estás viendo vos en las marchas de los 24 de marzo? Y bueno, y próximo ya a cumplir los 40 años de democracia. Bueno, creo que hay una juventud que está reclamando nuevos derechos, obviamente que reconoce que recuperamos la democracia, pero va por nuevos derechos y algunos fundamentales, como el derecho a trabajar, a tener una vivienda. Hay nuevos debates, el derecho de las mujeres a ser iguales, el derecho de las comunidades LGBTQ a ser reconocidos, el derecho de los jóvenes a tener un planeta cuidado. Hay un buen debate sobre el derecho de las personas y creo que viene una democracia nueva que de alguna manera se va a ir construyendo con esa juventud que interpela desde otro lugar, desde otra manera, muchas veces no de los partidos políticos, pero que participa a su manera de construir una sociedad donde quiere vivir con libertad y con oportunidades. Creo que eso está en el ser humano y que esta juventud a veces lo dice con otra forma cultural de una canción más de hip hop o de trap, pero lo está planteando y lo está diciendo de muchas maneras, que quiere vivir en una sociedad que le dé oportunidades, que no sea violenta, que le permita ser feliz, ¿no? Es lo que quiere cada joven y encuentra a veces lugares diversos para participar, que muchas veces no son los partidos que están hoy, bastante cuestionados y por algo será en cuanto a participación. Bueno, Mónica, te agradecemos este tiempo, este espacio, este lugar aquí en Onda Verde y bueno, gracias por tu tiempo y bueno, nos volveremos a ver seguramente. Gracias, Gustavo, Vane, un gusto hablar con ustedes. Y bueno, siempre pensando que nuestra responsabilidad es construir, que hay oportunidades y hay esperanzas si participamos en algún lugar, si ayudamos a construir una sociedad más solidaria, más humana, más respetuosa, más tolerante y obviamente en paz. Así que un gusto hablar con ustedes. Gracias. Allí pasaba Mónica Fein por Onda Verde.